aquí a sus folders, le pone lo que usted quiera, ráyele ahí, escriba, póngale su nombre, asegúrese de ponerle su nombre. Ok. So, escriban su nombre, póngale su número de estudiante si quiere. El bolígrafo tiene unas. Mientras vayamos en esta unidad, les voy a ir dando más páginas que van a ir agregando. Otros los van a meter acá o acá adentro. Este va a ser el material que vamos a estar usando. Las próximas 12 semanas, esto es lo que va a tomar aproximadamente. Esta próxima unidad va a ser de 12 semanas. Y los dos libros que vamos a usar en verdad va a ser el manual y Wayne Grudem. Va a ser los únicos dos. Y su Biblia. En estas 12 semanas va a estar usando su Biblia más que la estaba usando antes. En estas 12 semanas va a estar usando su Biblia mucho más. Ya pasamos de la teoría. Vamos a estar entrando ahora directamente a la palabra. Las 12 semanas se van a dividir en 3 materias. Usted las tiene ahí en su folder, tiene ahí en su cartapacio. Cristología bíblica, eclesiología y teología paulina. Ahí vamos a tener 3 divisiones. Está la lección 5, la lección 6 y la lección 7. En estos van a haber 2 proyectos en esta unidad de 12 semanas. Usted tiene 12 semanas, hermano. No. En la otra les di 8, aquí tiene 12. ¿Okay? Habrán 2 proyectos, uno en grupo, otro va a ser individual. Y vamos a tener 3 exámenes de repaso y un examen final de 50 preguntas. Ahí, como siempre, las clases se transmiten por Facebook y después cuando editamos los videos por YouTube. Tratamos de hacer lo mejor que se pueda con eso. ¿Okay? Así que pueden mirarlo rápido, su cuaderno. Y vamos a estar entrando en esto en estas semanas. Se mira bien delgadito el material ahorita, pero le vamos a ir agregando, no se preocupen. ¿En qué página vamos a empezar? Ahí, en la 2. Ahí mismo. Así como está. Lo único que pude hacer fue ponerlo en orden de cómo lo vamos a ir estudiando. ¿Okay? ¿Se acuerdan todavía cuáles eran sus grupos, verdad? Antes. Hoy vamos a hacer los grupos, los vamos a dividir diferente, simplemente porque el proyecto que vamos a hacer ahorita va a ser en la clase. Pero para el group project va a ser el mismo grupo que eran antes. Siendo que aquí está Marcos y Doyla, vamos a después a definir cómo se van a quedar ellos, si los unimos a otro grupo. We'll talk about that. Eso no lo tenemos que decidir ahorita. ¿Ok? Estamos. Amén. Lo tenemos todo listo ya. ¿Ok? Asegúrese de tratar de ponerle su nombre en el cover o en la primera página para que se identifique, porque todos son igual, acuérdense. Todos los folders son igualitos. So, póngale su nombre por ahí en el break. Pero vamos a empezar con la clase de Cristología bíblica. Hoy vamos a estar entrando a lo que llamamos Cristología bíblica. En esta unidad vamos a estar identificando la pregunta clave, y yo voy a estar escribiendo en este pizarrón también. Yo sé que para los que están ahí atrás o los que tal vez se les va a hacer un poquito difícil, me disculpan, pero la pregunta clave siempre es: ¿quién es Jesús? Eso es lo que estamos haciendo hoy. Eso es lo que estamos haciendo, y en verdad eso es lo que deberíamos estar haciendo siempre, definiendo quién es Jesús. En esta unidad vamos a hablar de la vida, de los hechos, su anuncio, su nacimiento, su crecimiento, su madurez, su ministerio, su muerte. En esta unidad vamos a hablar de lo que se llama la unión hipostática. Esa es una palabra no es hebrea ni latina. Es una palabra teológica que
define la naturaleza de Jesús y su divinidad. Y rápido voy a entrar en esto porque no vamos a demorar mucho. Jesús fue completamente Dios en cuerpo humano. Tenemos que entender y recibir eso, que Jesús fue completamente divino en su cuerpo humano. Pero Jesús también fue completamente humano en cuerpo de hombre. Las dos naturalezas, divina, la de hombre, es individual, son separadas la una de la otra. Pero a la misma vez, las dos son una. Hay una unidad en esa naturaleza. Y las próximas 4 semanas, nosotros vamos a estar hablando de este punto, la cristología bíblica. La Biblia habla una y otra vez acerca de Jesús, no solamente como nuestro Señor y Salvador, y no solamente como Dios, pero hay muchos ejemplos en la Biblia de la humanidad de Jesús. ¿En qué parte usted ve la humanidad de Jesús? ¿En qué parte miramos esa humanidad? Tuvo hambre, lloró, tuvo sed, sangró. La Biblia es clara en definir en los 4 evangelios la humanidad de Jesús, pero para entender a Jesús tenemos que también responder a una pregunta grande y clave, que es ¿por qué vino Jesús? ¿Por qué vino? ¿Cuál era? ¿Cuál era la gran necesidad de que viniera Jesús si tal parece que los israelitas lo tenían ya todo listo? Cuando nosotros cerramos el Antiguo Testamento, y ahorita no estudiamos el Antiguo Testamento en verdad, pero usted se acuerda que cuando cierra el Antiguo Testamento cierra en el libro de Malaquías. Y estoy buscando rápido, y no sé si ustedes tienen sus libros con ustedes todavía, pero en el libro de hermenéutica o introducción bíblica, está hasta atrás, donde dice la historia judaica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos de que cuando termina y cierra el Antiguo Testamento, los israelitas están bajo el gobierno persa, están siendo dominados. Viene Alejandro Magno, ¿verdad? Alexander the Great, y conquista las tierras. Y Alejandro Magno llega a Jerusalén y no solamente conquista la tierra, pero para este tiempo ya varios de estos israelitas habían sido trasladados para Alejandría, en Egipto. Es ahí donde viene la Septuaginta. ¿Usted se acuerda del manuscrito alejandrino que tenemos también? Varios de estos judíos ya se habían trasladado. Nunca más ellos regresaron a la idolatría. Eso es algo bueno. Nunca más ellos fueron acusados de volver a la idolatría. Pero en ese gap, en ese periodo de 400 años, se levantaron unos grupos religiosos dentro de los mismos judíos. Y miramos a los fariseos, los celotes sería el cuarto. Los celotes eran un partido revolucionario que lo que ellos querían era no justice, no peace. Esos son esos que andan brincando y gritando en las calles y la revolución. Pero se levantaron los saduceos, y los saduceos era el grupo que no creía en la resurrección, no creían en los milagros. Los saduceos eran bien modernistas. Ellos creían de que ya, y esto estamos hablando aquí, está en su manual de usted. Ellos creían de que los saduceos no creían en los milagros, no creían en lo sobrenatural. Ellos creían en el conocimiento, ellos creían en la ciencia, ellos creían en lo palpable, en lo tangible. Y los fariseos, ellos eran el partido religioso tan estricto, que habían convertido el amor de Dios y en verdad los ritos y las ceremonias, lo habían convertido todo en una ley tan extremada que la ley nomás servía para condenar a todo el mundo, porque nadie la podía cumplir. Y entre ellos también se levantaron los esenios. Y los esenios eran un grupo calladito, que en la Biblia en verdad no nos dice nada de ellos. Simplemente sabemos que existían por los escritos de Josefo, por los escritos de los grandes historiadores como Eusebio, y sabemos que existían. Pero ellos son los que se fueron a una cueva allá en Qumran
Y allá simplemente lo que dijeron fue no queremos nada, no queremos ver nada con este mundo. Y siguieron simplemente escribiendo los rollos que tenemos todavía del Mar Muerto. Ellos son parte de ese grupo que escribió esos rollos. Y es en este clima donde Jesús viene a nacer. Es un mundo muy diferente al Antiguo Testamento. Y tal pareciera que los judíos al fin habían entendido lo que Dios les había estado diciendo. Y no estaban ya no estaban idolatrando, ya no buscaban ídolos, no estaban haciendo imágenes ni ídolos. Ahora estaban sirviéndole al Señor. Y parece ser que, ¿por qué es de que entonces Jesús envía? ¿O por qué Dios envía a Jesús? Y es aquí donde vamos a pasar estas 4 semanas. Esta es una de las preguntas claves. ¿Qué vino a hacer Jesús aquí a la tierra? Y para eso vamos al libro de Romanos, en el capítulo 3. En el mundo hay una serie de ideas, de ideología de quién es Jesús. Yo oía a una de las grandes personas que tal vez tiene un poquito más, que tal vez tiene más influencia sobre la sociedad hoy en día, que es esta Oprah Winfrey, hace unos años. Y les hablo de estas personas, porque son las personas que mucha gente oye cuando hablan. Ella decía que Jesús no era el Mesías, que Jesús lo que era en verdad era una parte del gran cosmos que Dios usó para hacernos a nosotros entender o hacernos a nosotros regresar a nuestra espiritualidad y conectarnos con el gran Dios o con Dios. Y pareciera a veces que hay predicadores que nos predican lo mismo, un evangelio insípido, un evangelio que no tiene mensaje de la cruz. Y yo creo que es porque a veces no hemos entendido en verdad el mensaje y la misión de Jesús. Estamos en el libro de Romanos capítulo 3, en el versículo 9. Amén, lo voy a leer. Dígame con su vista. Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando leemos este versículo 19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que toda boca se cierre. Hay una serie de opiniones, hay una serie de pensamientos de cómo el hombre debería, o lo que el hombre debería hacer para ser salvo. En el tiempo de los judíos, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, había una serie de ideas, de ideología, de cómo la gente era salva, de cómo Dios salvaba al hombre. Todavía lo tenemos hoy en día. Hoy hay una serie de ideas. Y regreso a esta pregunta de quién es Jesús, porque en verdad todo el mundo y un montón de gente tiene esta opinión de quién es Jesús. Los testigos de Jehová nos presentan a un Jesús que no tiene poder para redimir, simplemente para hacer milagros, una persona grande, poderosa.
Y si le preguntamos a los historiadores del Jesus Seminar, a los ateos, ellos nos dicen, no, pues Jesús parece que fue un hombre que vivió, pero de acuerdo a lo que sabemos, se casó con María Magdalena, tuvo hijos, en verdad no es el Salvador. Entonces, si nosotros predicamos y hablamos de Jesús, que Jesús es el todo, y todos estamos de acuerdo que todo, Jesús no solamente todo fue creado para Él y por Él, y decimos de que todo viene a estar en las manos de Dios o de Jesús, y que Jesús tiene todo el mundo en sus manos también, pero entonces tenemos que definir quién es ese Jesús del que estamos hablando. Pablo dice, para que toda boca se cierre, para que toda boca, para que toda opinión humana, para que toda opinión humanista se cierre, entonces, dice la palabra, en el versículo 19, para que todo el mundo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero miren lo que dice el 21. Pero ahora, ahí está Dios interviniendo. Porque lo que estamos oyendo aquí es una condenación, ¿verdad? Nadie se siente bonito en decir, mire hermano, ese soy yo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, son sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. ¡Wow! Nos están pintando a todos en una manera no muy favorable. El ser humano llega a ser una persona que, wow. Pero el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Se ha manifestado la justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y Pablo establece, Dios tuvo que intervenir en este momento porque todos estamos destituidos. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. En español, como hablábamos con el hermano, cambia un poquito el syntax, el orden de cómo se dicen. Pero si usted tiene una Biblia en inglés, este versículo empieza muy diferente. Pero en español, o tal vez usted tiene otra versión, va a decir algo diferente. Pero Efesios 2.1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Me encanta la manera que lo dice el inglés, porque el inglés dice, y ustedes estaban muertos. Empieza diciendo, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. You have the English version? What does it say in English? It says, you were dead through the trespasses and sins in which you once lived, following the course of this world, following the ruler and power of the air, the spirit that is now at work among those who are disobedient. So, me encanta el inglés porque en inglés, ¡pum!, estaban muertos. Ustedes no servían para nada. Hay gente, yo recuerdo todavía cuando yo era más joven, yo me acuerdo que había gente que me decía, eso de la religión, Jesús, esa es una muleta, es una muletilla para esa gente débil que no piensa bien. Y yo tenía ganas siempre de responderles y decir, ¿Are you kidding me? Si tú estudias la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Jesús, Él es todo. Lo que tú pasa es que tú tienes que entender la Biblia. Y yo quisiera decirle, en aquel tiempo, me acuerdo, yo tenía esa pasión, quería pelear, ¿verdad?, agresivamente, porque yo decía, ¿cómo se atreven a decir que mi religión y mi fe y mi Jesús es simplemente una muletilla para gente débil? Pero cuando vemos aquí en Efesios capítulo 2, yo no necesitaba una muletilla, yo necesitaba CPR. Yo no solamente, Jesús no es mi muleta, no es ni siquiera mi cama de enfermo. Jesús es mi vida, porque estábamos todos muertos, sin fe, sin esperanza. Estábamos descalificados completamente. Dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por decisión, no, éramos por capricho, éramos por ni modo, por suerte, no, ¿verdad? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y esa frase, hijos de ira, no perdamos el contexto en el cual Pablo nos está diciendo, porque recordemos que en este tiempo no existen los apellidos, que después pudiéramos hablar otro día acerca de eso. Pero cuando usted era el hijo, por eso Jesús le decía el Mesías ben David, el Mesías, hijo de David. Ser el hijo de alguien, mi nombre en aquel tiempo sería Eric ben Daniel. Mi padre biológico se llamaba Daniel, Eric ben Daniel. Y así era como tú te identificabas. Conocían a tu padre, es hijo de. Y Pablo les dice a estos mismos efesios, ustedes eran hijos de la ira, eran hijos de ira. Y no porque ustedes escogieron, por naturaleza ustedes ya salieron condenados y destinados para perdición. Pero una vez más el versículo 4. Pero Dios. En inglés se encanta but God en español. Pero, esos peros, hermano, eso es tremendo. Son muy importantes esos peros. Porque nuestra vida estaba destinada a una vida sin fe, sin esperanza, a una vida de completamente perdición, a una vida sin amor, sin esperanza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con nosotros, o con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y es importante que reconozcamos que Dios no murió en la cruz para que nosotros lo amáramos. Dios murió en la cruz porque nos amaba. No es para que, Él no necesita que usted le ame. Él murió en la cruz porque Él ya lo amaba a usted. En Efesios, en el capítulo 1, Pablo empieza hablando de la predestinación y cómo fuimos predestinados para esto. Entonces, ya entendiendo que Jesús vino a una misión, no vino simplemente a vivirlo. Él no solamente nació porque, era tiempo de llegar. No, Él tenía que venir. Y tenemos en el libro de los Salmos, si usted lo lee, ¿verdad? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, alzaré mis ojos a los montes, subir, venid conmigo, cantad, venid y alegrémonos. Estos son salmos que se llaman los salmos de ascensión, porque todos apuntan a algún día los israelitas llegarían a Sión, algún día subirían una vez más a la tierra, a donde Dios los había llamado. Y cuando leemos la historia, Romanos y Efesios, como que miramos como que todo va y estábamos perdidos y no servíamos para nada y éramos hijos de ira y no hay nadie que haga lo bueno, no hay ni uno, solamente todos estamos destituidos y como que todo y nomás esperamos que dijera la palabra y por eso es de que todo el mundo se ve el infierno. Pero en lugar de que cierre el capítulo de esa manera, cierra con pero Dios. Y casi podemos imaginarnos, es como un locomotive, como un tren, ¿verdad? Que va fuera de control, un ferrocarril, que va fuera de control y va dando, y cuando le va a dar al carro, llega alguien y saca el carro del camino y el tren pasa sin hacer nada. Y that's the picture, esa es la idea que nos da la palabra de el nacimiento y the arrival, cuando llega Jesús a la tierra. Y vamos a mantener este pensamiento mientras estamos leyendo todo esto. Esto es parte, esto es importante, porque necesitamos saber quiénes somos nosotros, quiénes éramos nosotros antes que Jesús llegara aquí a la tierra. Todo se trata de Jesús. Al Jesús llegar aquí a la tierra cambió la historia completamente de toda la humanidad. Jesús llega aquí a la tierra. Ahora vamos al manual. Ahora sí, vamos con nuestros manuales, con su carta fácil. Usted va a leer esto fuera de la clase, no lo va a leer aquí
en la clase. Lo voy a leer fuera de la clase. Pero en los evangelios, usted va a ver que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a ver 4 diferentes maneras que Jesús es presentado. Cada uno de ellos es muy diferente al otro. En el evangelio de Mateo, a Jesús se le presenta como rey, se le presenta como... Y estos son divisiones que no espero que se las memoricen, no se preocupen, porque son muchas. Pero quiero que tengan en mente esto, que cada uno de estos escritores le escribió a alguien diferente, con una idea diferente de presentar a Jesús de una manera no diferente, no como alguien diferente, pero en un contexto diferente. Y está ahí para que cuando usted lea su Biblia de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted pueda decir, ya entiendo. Juan dice esto porque Juan lo está presentando como Salvador y lo está presentando al mundo, no a los judíos. Lo está presentando a Cristo como Cristo, como el Mesías, porque es el Hijo de Dios. Y todo el libro trata acerca de la salvación. Está ahí como una división ya, algo que usted puede leer y va a haber tarea que usted va a tener que hacer ahorita en un momento. Lo va a hacer aquí en la clase ahorita, no se preocupe, va a ser rápido, no va a tener que tomar mucho tiempo. Pero quería que viera su bolígrafo, porque es lo que estábamos hablando aquí en el principio. Después de haber estudiado acerca de la Biblia como revelando el plan divino de las edades, acuérdense, ese plan divino es lo que hablamos de las dispensaciones. Venimos ahora a la consideración de ese plan, el cual Pablo nos dice que era un misterio que desde el principio del mundo se ha escondido en Dios y que en otras edades no se había hecho saber a los hijos de los hombres. La humanidad como entidad había dejado a Dios prefiriendo adorar imágenes de cosas que Él había hecho en lugar de servir y adorar al Creador. Nos brincamos al tercer paragraph. El reino del norte había caído ante Asiria. La gente se habían sido esparcidas, se perdió, en verdad, esas son las tribus que se perdieron. El reino del sur, que había sido más leal a Dios, se mantuvo por más de 2 siglos. Y hasta que el rey Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén en el año, creo que fue 386, y se llevó a la gente en cautiverio por 70 años. Y durante ese tiempo, el reinado de los caldeos fue destruido y los medo-persas llegaron a ser los conquistadores mundiales. Fue permitido a los judíos el que volviesen a su propia tierra para reconstruir a Jerusalén y el templo. ¿Quién se acuerda dónde fue eso? ¿Cuándo fue eso? Esdras, Nehemías, Esther, Zorobabel, sí, Zorobabel también. Estaba el sumo sacerdote Josué también en ese tiempo. A ellos se les permitieron regresar en el tiempo de los medo-persas. Regresaron los israelitas a construir una vez más el templo y la ciudad. Alejandro Magno fue el que regresó y en verdad es él la persona que cuando él conquista la tierra establece el lenguaje griego como el lenguaje mundial. Es lo que hace que la palabra y el mensaje de la palabra empiece a crecer y se pueda y la gente pueda evangelizarse mucho más fácil, porque es mucho más fácil cuando todos hablan un mismo lenguaje, ¿verdad? Cuando todo el mundo está hablando un mismo lenguaje, todo el mundo entiende. Alejandro Magno es la herramienta que Dios usa interviniendo. Acuérdense lo que miramos en la Biblia, Dios interviniendo a cada rato con los medo-persas, con Nabucodonosor, con Alejandro Magno y después con el Imperio Romano. Esto es algo que no podemos pasar por alto. Que el Imperio Romano tenía que existir. Ese Imperio Romano tenía que, para que no solamente Jesús naciera en ese imperio. Habían varias idiosincrasias de ese imperio que hicieron que Jesús viniera y que no solamente viniera y pudiera desarrollar su ministerio, pero que después de los discípulos pudieran entonces expandir y que Pablo entonces pudiera expandirse. Y es lo que vamos a estudiar en las próximas 12 semanas. Porque si hubiera sido en el tiempo de Nabucodonosor, Jesús hubiera llegado, hubiera sido el tiempo en verdad, political climate, el clima político no hubiera sido el mejor. El tiempo de los medo-persas pareciera, ¿verdad? Porque
porque Artajerjes y Ciro empiezan a permitir a los líderes, a Zorobabel, que regresen y construyan. Y parece que, wow, ahí hubiera sido el momento perfecto. Pero tampoco no era el momento, porque todavía había muchos gobiernos peleando, todavía había naciones una tras otra. Pero es hasta que, y Alejandro Magno, cuando él llega también, pareciera, porque él es el que empieza, pero él solamente es el que está preparando todo para el otro reino que viene detrás de él. Y eso usted lo ve en el libro de Daniel. Si usted, después, el próximo año vamos a hablar un poquito de Daniel. Pero está preparando todo para el nacimiento del Mesías. Y si nosotros fuéramos judíos en Jerusalén, en estos días, nosotros siempre estuviéramos orándole al Señor como hoy, ¿verdad? Ahorita con la elección del nuevo presidente, todos decían: Señor, Maranata, Señor, ven ya, ven, si es posible, vente ya, Señor, acaba ya, no puedo creer que esta persona ganó la presidencia. Y en el tiempo de los judíos, en el primer siglo, es esto lo que está pasando. Hay un clima perfecto que está ocurriendo, no solamente por el Imperio Romano, pero en Jerusalén misma, en Judea misma, todo está preparado para el nacimiento de Jesús. Aunque ellos, los israelitas, ya nunca más volvieron a la idolatría, ellos cometieron un gran error. Y usted ha oído del Talmud. Creo que los hermanos lo han predicado una y otra vez. El Talmud era un libro escrito, el Mishnah, era un libro escrito por los judíos, que ellos habían tomado la ley de Dios, la ley de Jehová, y le habían agregado una serie de leyes que era imposible que los hombres cumplieran la ley y que los hombres hicieran a Dios feliz, en verdad. Parte de los escritos de ellos, en lugar de decir así dice Jehová, decían de acuerdo al rabí tal y tal, quien concuerda con el rabí tal y tal, quien concuerda con el rabí tal y tal. Esa era la gran diferencia de esto y de Jesús, y eso lo vamos a estar hablando en estas 4 semanas. La razón por qué los fariseos odiaban a Jesús era porque Jesús usaba una manera de expresarse que lo enojaba a todos. Los fariseos decían, Gamaliel decían, así dice el rabí tal y tal. Eleazar decía, pero ¿ustedes se acuerdan de lo que Jesús decía? De cierto te digo. O si no, él decía, habéis oído ojo por ojo, pero yo te digo. Y él usaba la autoridad de él mismo, y eso era algo que a los fariseos les prendía, los enojaba en mirar de que Jesús usaba una autoridad propia. Mucha gente se ha preguntado, acuérdense, vamos a estar hablando de la naturaleza divina, humana, cada una es separada y no es la misma, pero a la misma vez son una. Entonces, Jesús fue humano, fue un ser humano como usted y como yo. En una semana le voy a enseñar una foto de Jesús, de lo que la ciencia nos dice que más o menos, en verdad, cómo es que se miraba. Y no parece nada de lo que usted y yo hubiéramos pensado. No tiene ese pelo, así todo rubio de mi esposa, ¿verdad? Así colochito y no tiene los ojos azules o verdes y 6 pies, 3 pulgadas, todos lo tenemos a Jesús en muscular. Pero en verdad, el tiempo de Jerusalén, la vida era muy diferente y él era un ser humano, como usted y como yo, palpable. Acuérdense lo que dice Juan. Juan dice, lo que vimos y lo que nuestras manos, no fue una visión, ¿no? Nosotros a veces hablamos de Jesús y por eso estamos hablando de esto de una manera, me estoy deteniendo aquí hablando de esto un poquito, porque es importante que reconozcamos el clima en que nació y a la misma vez que Jesús era un verdadero hombre, un hombre verdadero como usted y como yo. Jesús creció, dice la Biblia, que él crecía. Entonces él tuvo una niñez. Yo no sé, cuando yo hablo de estas cosas, y si hablaría yo a veces con mi papá de esto, a veces a mi papá le molesta que yo le saque estas cosas. Pero ¿usted cree que alguna vez tal vez María regañó a Jesús? Sí. ¿Usted cree que lo castigó tal vez alguna vez? Sí. Cuando empezamos a pensar de esta manera, Jesús ya no es simplemente un objeto en una cruz colgado que dice, tengo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Verdad? Ese es el Jesús que quisiéramos tener nosotros, pero Jesús era hombre. Y era necesario que él fuera hombre.
Él tenía que ser 100% hombre. No podía ser simplemente Dios en el cuerpo de un hombre. Y esta semana hubieron unas enseñanzas. Esto es parte de la tarea, se la voy a dar de una vez porque quiero que lo tomen ahorita de una vez. Esto es parte de la tarea. Y es parte de la tarea que vamos a estar hablando la próxima semana. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de su divinidad, estamos hablando de su naturaleza. Y estas, déjame ver, me perdió mi cita. Unos dicen que nunca la encuentren. Ok, quiero. Que definan las palabras o que traigan un pensamiento de lo que era el arrianismo. Y esto lo voy a encontrar en el libro de Wayne Grudem, en el capítulo, creo que es el 14. Sí, es el 14. El capítulo 14, ¿ok? Que era el arrianismo, el apolinarismo, el nestorianismo. Esto es muy importante porque es lo que mucha gente todavía hasta el día de hoy. Y el monofismo. Son doctrinas o pensamientos de Dios. Ustedes tienen su libro, están acá atrás. Están en el capítulo 14, acá atrás de la página. En la pregunta número 5, yo nomás lo que quiero, en la número 5 están atrás las 4 palabras. Arianismo, apolinarismo, nestorianismo y monofismo. Es monofisismo. Monofisismo. Estos son nombres de personas. Bueno, son personas que existieron. Están divididos, obviamente. Esto siempre tiende a ser la extensión. Esta es una teoría, estas fueron personas. Sí, eso es Ariano, apolinario. Sí, fue Ario, Apolinario y Nestorio. Ellos fueron sacerdotes. Monofismo, esa es una palabra, es una teoría. Pero eso no tiene. No tiene Fisismo, autor, no tiene padre. No, bueno, sí, no con un nombre. Es una. There you go. Es más que todo como diríamos como la evolución, es algo así. Dice una fe, mono. There you go. Mono, yeah. Yes, chapter 14. Sí. En el primer siglo, después de que Jesús nace, esto es lo que pasa. Jesús es un hombre como usted y como yo. Usted, bueno, no las hermanas, ¿verdad? Ustedes no son hombres. Pero tiene carne, sufre, acabamos de decir que llora, acabamos de decir de que tuvo hambre, tuvo sed, lloró. Acuérdese que dice la Biblia que cuando estaba orando estaba cansado él también, él mismo se cansaba. Pero entonces en el primer siglo, cuando estamos hablando de Jesús, y Pablo está predicando a Jesús, y los discípulos están presentando a Jesús, entonces empiezan a encontrarse con un problema con la gente que está viviendo en ese primer siglo, porque si Jesús en verdad era Dios, entonces ¿por qué murió? Si en verdad era Dios, ¿cómo era que se cansaba? Y si era Dios, ¿por qué no sabía, si es que lo sabe todo, por qué es que no sabía que lo iban a crucificar? Yo sabía. Pero esas eran las preguntas que hacían en el primer siglo. Les traigo estas 4, quiero que las repasen, porque tenemos que tener mucho cuidado. El hermano Pablo nos decía, esos son nombres, ¿verdad? Yeah. Esos fueron teorías y doctrinas de hombres que estaban dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Eran pastores, eran líderes, eran obispos, que llegaron a un punto que la mente no podía concebir cómo es de que Jesús es Dios y es hombre a la misma vez.
¿Y cómo es de que Jesús era Dios y era hombre a la misma vez, pero a la misma vez era diferente la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre? ¿Y cómo es que eran diferentes, pero a la misma vez los dos son uno? Y si su mente empieza a hacer en esta semana, eso es exactamente lo que se trata esta clase. Estamos entrando a lo que llamamos Cristología bíblica. Los 4, vamos a repasarlos bien rápido antes del break. Las 4 verdades fundamentales de Cristología bíblica es: Jesús fue completamente Dios en cuerpo humano. Y esto sí es parte del examen, ¿eh? Jesús fue completamente humano en cuerpo de hombre. Hasta mi dibujo va a estar en el examen. Las dos naturalezas de Jesús son distintas la una de la otra. Las dos. Y en verdad ahí debería decir: las dos naturalezas de Jesús son una. Esto es lo que se compone en armonía. Es una armonía en verdad completa de Jesús. Pero obviamente que si nosotros en el siglo XXI nos cuesta entender esto, los cristianos del siglo I les costó un poquito más. Entonces empezaron a tratar de justificar y empezaron a tratar de hablar de Jesús de una manera diferente, como hoy en día nosotros lo hacemos y somos culpables tal vez de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo hablan de Jesús o hablan de Dios más que hablan de Jesús? ¿Verdad que a veces como que decimos, bueno, yo creo en Dios? Cuando le decimos a los compañeros de trabajo, cree, mira, Dios tiene poder. Dios tiene poder. Mira, yo creo en un Dios que hace cosas grandes. Y usamos esa frase, Dios. Sí, antes de convertirme, yo siempre le pedía a Dios, pero no sabía por qué, ni cómo, ni cuándo, en realidad por medio de quién lo tenía que pedir. No sabía nada, simplemente creía en Dios. Pero ahora ya sé quién es el Salvador. Usted tenía una idea, decía, bueno, gracias a Dios, pero Sí. ¿quién es? A ver, a Dios, a Mahoma, a Buda, a ver, pero es un Dios, es Dios. Usted conocía al Dios que nosotros, pero no sabía quién era. Pero nosotros somos culpables de water down, de diluir el mensaje de la cruz. Porque recuerda, hermano, que el mensaje más grande a la historia de la humanidad no es ni siquiera la creación. La historia más grande de la humanidad es el hecho de que Jesús vino, se hizo hombre y murió en la cruz por usted y por mí. Y nosotros tendemos a pasarnos el tiempo hablando de las cosas grandes que Dios hace, el mundo, los milagros. Hablamos de cómo Dios ha hecho cosas grandes, Dios tiene control del mundo, Dios lo tiene todo bajo control. Pero Dios, y dejamos fuera a Jesús. Porque vivimos en una sociedad donde el nombre de Jesús no es lo mismo. Usted le puede decir a una persona, God bless you, pero cuando usted le empieza a decir a una persona, may the Lord Jesus bless you abundantly, como que lo miran a uno, como, espérate eso. ¿Y eso de dónde viene? O tú eres de esos evangélicos. Porque Dios ya no es Dios como nosotros lo creemos, en un Dios todopoderoso. Es not a monotheistic, no es una fe monoteísta. Dios hoy en la humanidad, Dios puede ser cualquiera. Yo me preocupa oír decir a Kim Kardashian que ella cree en Dios y en Jesús. Porque cuando hablamos de quién es Jesús, tenemos que definir no solamente cuál es ese Jesús. Es el Jesús que está clavado en la cruz y que... ¿En cuál Jesús cree ella? ¿En el Jesús que está clavado en esa cruz, que está ahí colgado y que no se baja? ¿En el Jesús? ¿En cuál Jesús es que ella cree? ¿En el Jesús que hace milagros solamente y solamente llega cuando tú lo necesitas y cuando yo lo necesito, pero fuera de eso no tiene nada que ver? ¿En cuál Jesús está hablando ella cuando ella dice, yo creo que el Señor Jesucristo es mi Señor y Salvador? ¿De cuál Jesús está hablando él? ¿Está hablando del Jesús al cual tú le oras antes de cualquier evento? Como hay los football players a veces, los jugadores de fútbol o de baloncesto, van y oran, o de soccer, y piden y oran, y nomás se acaba el juego y ganaron y se van y se toman sus cheves por ahí. Mire, yo no creo en un Jesús que vino a condenar, pero tampoco creo yo en un Jesús que pasa por alto, que nosotros no le aceptemos a Él, tal y como Él es. Él, así como los hombres que murieron, para que usted tenga su Biblia,
Jesús murió para que usted pueda estar aquí ahora. Él murió en una cruz. Entonces, si no definimos, si no clarificamos en qué Jesús vive, en qué Jesús es el que yo creo, porque toda la gente, cuando usted dice, Cristo vive, amén, pero ¿cuál Cristo? El que pasa por alto todas las flaquezas y todas las debilidades. ¿En cuál Jesús es el que tú crees? ¿En uno que no tiene nada que ver con nosotros? Reinhold Niebuhr, que es uno de los grandes teólogos del siglo XX, él dice, en nuestra sociedad de hoy, el problema que tenemos es que tenemos a un Dios, creemos en un Dios sin ira, que trae a hombres sin pecado, a un reino que no tiene juicio, por la administración de un Cristo que no tiene cruz. Y es el mundo en el que vivimos, donde hablamos de un Dios sin ira, ¿verdad? Ese es el mundo donde vivimos. Todo el mundo dice, Dios te bendiga. Oh, God's got you. God is in control. God has got it all. So, hablamos de un Dios sin ira, que está salvando a hombres sin pecado, porque nadie ha hecho nada malo, ¿verdad? Nunca, a nosotros ya es muy raro que le digamos a alguien que peque o que el Señor quiere salvarlo de sus pecados o que es pecador. En nuestra sociedad el problema sigue siendo el pecado. Reinhold Niebuhr nos dice, creemos en un Dios que no tiene ira, predicamos a un Dios sin ira, que salva a hombres que no tienen pecado, y los traemos a un reino donde no hay juicio por la administración de un Cristo que no murió en la cruz o que no tiene cruz. La cruz del Calvario es la definición de la misión de Jesús. Y cuando miramos en la Biblia todo lo que Jesús hizo, todos los eventos, todos los actos que Jesús hizo, tienen mérito por quién era Él. Era Dios, era hombre, y los dos eran uno. Era Dios y era hombre, y los dos eran uno. Y es por eso que los actos, la muerte en la cruz, el nacimiento virginal, todo esto le da méritos a Él, para que Él sea ascendido y que entre a la diestra del Padre. Es todo esto, pero tenemos que entender que en verdad Dios era Dios y era hombre, en forma corporal y natural aquí en la tierra. Así que apenas estamos entrando a esta introducción, hermano, y ahorita vamos a tomar un break, y cuando regresamos del break vamos a entrar directamente a la divinidad, al primer punto, la divinidad de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo es que Él es divino en todas sus áreas? ¿Okay? So yo sé que estamos tomando un poquito de tiempo, estírense un poquito, les vamos a dar un break acá y vayan al cafecito.